¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Según Interlaces, para 8 de cada 10 venezolanos la economía es su principal preocupación. 70% no confía en que un eventual gobierno de la oposición pueda resolver los actuales problemas económicos del país, mientras que 55% sí confía en que el presidente Nicolás Maduro pueda resolverlos. 62% se inclina por hacer más eficiente y productivo el modelo socialista. La mayoría respalda el modelo de inclusión social, de igualdad, respeto y emancipación. Pero ¿por qué, a pesar de las graves dificultades económicas que afectan a la mayoría de los venezolanos, el gobierno bolivariano mantiene significativos porcentajes de aceptación y respaldo, muy por encima de cualquier otra opción? Podríamos comenzar afirmando que es debido a que la oposición sigue sin perfilarse como una opción, mientras que el presidente Maduro representa la alternativa de la nueva etapa. La oposición tampoco cuenta con un liderazgo renovado, con una propuesta superior vinculada con las nuevas expectativas de orden y progreso, y mucho menos está conectada con el sentimiento nacional popular. No se puede convocar una sociedad que no se entiende y que no se siente. Más allá de la gestión de gobierno y de su oferta de futuro, la fuerza del chavismo tiene que ver mucho con sus fortalezas emocionales, con su cercanía, su memoria y su identidad social, con sus narrativas, símbolos y su estética popular. La próxima elección presidencial será principalmente una batalla de emociones, también una contienda entre diversas propuestas de bienestar económico. No ganará el más digital, sino quien mejor entienda la naturaleza humana y emocional del voto. Somos lo que sentimos repetidamente, como los latidos del corazón. El chavismo es lo que fue, lo que es y lo que debe seguir siendo. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es fundamental, es necesario el análisis, el debate, la discusión sobre la situación. Hoy nos acompaña Jesús Chuo Torrealba. Es un político importante del país, activista por los derechos humanos, periodista o comunicador social. Tiene título de profesor del Instituto Pedagógico de Caracas y es comunicador social egresado de la Universidad Central de Venezuela. En los años 70 fue militante del Partido Comunista de Venezuela. Fundó en la década del 2000, a principios de la década del 2000, la Asociación Civil Radar de los Barrios. Fue secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática durante 2 años, desde el 2014. Bienvenido, Chuo, ¿cómo estás? Oscar, un gran abrazo, gracias por la invitación. ¿Naciste en los Magallanes de Catia? ¿O viviste en los Magallanes de Catia? Viví en los Magallanes de Catia, estábamos antes en el interior del país, en Valencia. Papá estaba clandestino. En los años 67, 68 se produce el proceso conocido como Paz Democrática. Viene el Partido Comunista y participa en las elecciones del 68 a través de una organización fachada llamada el UPA, Unión para Avanzar. Entonces el partido le ordena a mi papá que regrese a Caracas. Es así como yo... ¿Tu papá era dirigente? Papá era dirigente del Partido Comunista, era dirigente sindical del Partido Comunista. Así es como yo aterrizo 10 años después de haber nacido en Caracas, en los Magallanes de Catia. Me reencuentro con la ciudad, me reencuentro con el barrio, me reencuentro con la música de Ricardo Rey, entre otras cosas, y con la maravilla de escuchar a Caracas desde el tejado en los Magallanes. Yo siempre he creído que la condición social tiene un impacto
muy importante, es una condición muy importante para conocer y sentir la realidad de los sectores populares. En los estudios cualitativos que hace Interlace, recuerdo ahora cómo la gente cuando describía el líder ideal decía alguien que venga de abajo. Yo quiero un líder que venga de abajo, que haya sufrido, que sepa lo que es esperar un mes para lavar la ropa por falta de agua. Alguien que no ha sufrido, no entiende los problemas y entonces mucho menos puede solucionarlo. El origen social, ¿tú no crees que la condición social de la oposición, del liderazgo de oposición, no crees tú que ha sido una limitante, un obstáculo para entender y sentir a la sociedad venezolana y es parte de la explicación de los fracasos consecutivos de la oposición? Y estoy hablando de una oposición que viene de clases medias altas, de clases altas, que ha vivido mucho tiempo afuera, que se ha formado afuera, que sigue afuera incluso. Yo creo que la clase política venezolana tiene un problema vinculado con eso que estás refiriendo. Entre otros factores, por supuesto. En el caso de la dirigencia opositora, ciertamente buena parte de sus cuadros vienen de la clase media clase media alta, y no tienen la vivencia de lo que ocurre en los sectores populares. Muchas veces su aproximación es a través de los cuadros de un informe o de los datos de una encuesta, pero no tienen de primera mano el bagaje existencial que les permita comprender el impacto. Les cuesta empatizar también. Sí, sí. Eso es dramático, como es dramático lo que ha ocurrido, por ejemplo, en sectores importantes de la clase política oficialista, como en apenas 20 y tantos años han olvidado su vínculo orgánico con lo popular y han terminado sustituyendo esa relación orgánica con, por el contrario, la ostentación de los recursos del poder, y se han distanciado, yo no diría que envilecido, pero en todo caso sí se han distanciado de lo popular a una velocidad mucho más alta de lo que ocurrió, por ejemplo, con sectores de la clase política anterior. Fíjate, yo recuerdo en las primeras movilizaciones del chavismo, lo recuerdo como un dato conmovedor, a personas que iban por sus propios medios, con boinas evidentemente confeccionadas por ellos mismos. Entre esas movilizaciones del chavismo y los eventos ultraproducidos de ahora, hay una diferencia muy importante. Ojo, yo no estoy haciendo ninguna apología de la pobreza, claro, ni mucho menos. Estoy diciendo cómo sectores de la clase política, tanto oficialista como opositora, se desvinculan de lo que es la esencia de la política, que es no sustituir a la sociedad, sino representarla, expresarla. En mi caso, muy humildemente, tú hacías alusión al tema, digamos, biográfico. Yo lo que sí debo decir, yo agradezco a la vida el hecho de que el lenguaje del barrio es mi lengua materna. O sea, yo no necesito intérpretes que me vengan a decir, mira, no, es que él lo que quiso decir fue tal cosa. Yo recuerdo las grandes manifestaciones en la oposición. Era muy obvio su condición de clase media. De hecho, las consignas eran a favor de la libertad de expresión, a favor de las instituciones, pero en el fondo lo que había también era un desprecio porque había un presidente pata en el suelo, que además era soldado. Entonces las consignas no tenían nada que ver con las verdaderas reivindicaciones de las mayorías. Yo no recuerdo una manifestación de la oposición en contra de la inseguridad, por ejemplo, o del alto costo de la vida. Siempre eran a favor de la libertad de expresión, cosa que era una bandera legítima, importante, pero sobre todo para quienes estaban comiendo 3 veces al día. Además de eso, yo quisiera que profundicemos, además de la condición social, qué otros rasgos, qué otras limitaciones, qué otros obstáculos ha tenido la oposición para impedir que se vincule con las mayorías. Pero me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Jesús Chuo Torrealba. Él es comunicador social, fue militante del Partido Comunista de Venezuela, dirigió la asociación civil llamada Radar de los Barrios y en su momento fue secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática. Te preguntaba acerca de las otras limitaciones, los otros obstáculos, las otras dificultades que ha tenido la oposición, además de la condición social, en términos relativos, ¿no? ¿Qué otros obstáculos has visto tú, observas tú, que han impedido un vínculo mayor, afectivo, social, clasista con las mayorías? Mira, yo creo que hay dos cosas aparte de esto que tú llamas el origen social. Creo que hay un profundo desconocimiento, además de la historia, ¿no? Al no tener conocimiento y tener desprecio incluso por acceder a ese conocimiento, entonces es muy difícil empatizar, es muy difícil comprender las cosas los procesos, la naturaleza de los procesos que se dan en el ámbito no solamente de lo popular, sino incluso en el ámbito de la clase media. Te pongo dos ejemplos muy concretos. Cuando en el barrio se producían y se producen manifestaciones reclamando servicios, reivindicando derechos, exigiendo reivindicaciones, y quienes protagonizan esas manifestaciones son ciudadanos chavistas que salen además a manifestar con sus banderas y con sus signos de identidad. La reacción de no solamente el ciudadano opositor, sino incluso del dirigente opositor, no era entender que había la oportunidad de un vínculo, no entender que había la posibilidad de un encuentro con esa legítima protesta, sino la respuesta era desde la sorna, desde la ironía. Sigan votando rojo, ¿no? ¿Quién los manda? Cosas por el estilo. Pero Eso te habla. Esos comentarios ayudaron mucho a, por supuesto, a profundizar la polarización. Por supuesto. ¿Te acuerdas cuando los llamaban pata en el suelo, ignorantes? Recuerdo, tú ubicaste el tema del 2002. Yo, no es para matizarlo, pero sí creo que es importante recordar que apenas 2, 3 años antes, Chávez se había hecho presidente del país gracias al voto fundamentalmente de los sectores de clase media que querían, entre comillas, castigar a Deicopey. Digo fundamentalmente los sectores de clase media porque está probado estadísticamente que en las elecciones hasta el año 1998 los sectores populares generalmente estaban ausentes de esas convocatorias. En el año 2002 Chávez entiende, ubica que perdió a un sector muy importante de la clase media venezolana, sino a toda la clase media. Y Chávez hizo una operación que yo creo que hasta el día de hoy no ha sido analizada en profundidad. Chávez no se puso a llorar, Chávez no repartió culpas, Chávez hizo 3 cosas. Creó las misiones, creó la cedulación masiva, unas cédulas horribles, malísimas, que se chorreaban, pero todo el mundo tenía cédula, y creó los centros de votación en los barrios. Chávez, con esas 3 cosas... Una masiva inscripción de los ciudadanos, claro, en el registro electoral con permanente. Esas 3 cosas, Chávez cambió el escenario en el cual se estaba dando el debate político. En ese momento se perdió una oportunidad preciosa, justamente de entender lo que estaba pasando en el país. Cuando en lugar de profundizar qué había ocurrido, en lugar de entender por qué la oposición había ganado, y ganado bien, una proporción 60-40 en todas las organizaciones del país, pero Chávez había ganado, y había ganado bien, en una proporción 70-30 aproximadamente en todos los barrios. En lugar de entender eso, la oposición dice fraude. Y como dice fraude, en primer lugar no puede comprender la derrota porque la está negando, y en segundo lugar no puede aprovechar la oportunidad que tenía en el 2005 en las elecciones parlamentarias. ¿Por qué ha sido tan difícil para la oposición entender este fenómeno, esta situación? Yo creo que por un cóctel tóxico
que ahora se está produciendo de nuevo y quien lo está consumiendo es el oficialismo, es la dirección oficialista. Ese cóctel tóxico es la mezcla de ignorancia con prepotencia. Si tú ignoras lo que está ocurriendo, si tú ignoras las claves fundamentales de cómo se dan los procesos en el cuerpo social, pero eres tan prepotente que no puedes aprender, entonces, bueno, incurres en el error y reincides en el error y vuelves al error. Creo que eso ocurrió en esos años, hasta que en el año 2006, aquella circunstancia donde Teodoro Pekov, Manuel Rosales, Julio Borges jugaron un papel importante para reconducir a la oposición hacia el ámbito de la política electoral, permite pues ese reencuentro y se produce una dinámica interesante de recuperación progresiva de espacios hasta que nuevamente se cometen los errores de la salida en el año 14. Bueno, eso... Recién venía el chavismo de triunfar en las elecciones para alcaldes, concejales, si mal no recuerdo. En ese tiempo, en esa situación, sí, pero recuerda que en el año 13 se produce un resultado electoral en el cual el candidato opositor obtiene un importante avance y se coloca, digamos, en posición interesante de cara al futuro. En lugar de capitalizar eso, se produce el evento de la salida que en efecto no logró la salida del oficialismo, sino más bien todo lo contrario. Ahora, decía, esa mezcla de ignorancia con prepotencia la podemos ver hoy precisamente en el ámbito de la dirección oficialista. Hoy se están dando cosas y procesos muy importantes en el país. Han pasado muchas cosas entre el año 2015 y el año 2023. Los 4 jinetes del apocalipsis, la diáspora, la hiperinflación, la escasez y la pandemia. Esos 4 jinetes galoparon sobre nuestro país y conformaron un perfil de la Venezuela actual completamente distinto, hasta en materia demográfica. Y tú ves entonces a una dirección oficialista que pretende seguir ejerciendo el poder con los mismos recursos de la misma manera que antes. Por ejemplo, con la coerción a través del manejo de los programas sociales o con el uso de la represión pura y dura. Ahora, el presidente Maduro ha reiterado que vivimos una nueva etapa, que hay un nuevo ciclo histórico y que el chavismo tiene el reto de construir una nueva mayoría. ¿Cómo evalúas esa propuesta? Pero cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Jesús Chuo Torrealba, comunicador social, activista por los derechos humanos. Fue militante del Partido Comunista de Venezuela y secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática durante 2 años, en el año 2014. Te preguntaba o te comentaba que el presidente Maduro, muy acertadamente, ha entendido que el país vive un nuevo ciclo. No solamente el fin de la polarización que conocimos, sino también el declive del Estado rentista. Hay una nueva cultura política, nuevas demandas, nuevas expectativas, nuevos valores en la relación con el Estado, en la relación con la familia, con Dios, con lo electoral. Y ha retado al chavismo a convertirse en una nueva mayoría. ¿Qué crees tú? Yo creo que ese enfoque es interesante, sin embargo es abiertamente contradictorio con conductas que desde su sector se emiten. Por ejemplo, la manera alérgica como el chavismo está manejando su relación con la disidencia de izquierda es extremadamente curiosa. Extremadamente curiosa. Bueno, habría que decir en primer lugar que lo que pasó con el
gran polo patriótico. El gran polo patriótico fue destruido no por la derecha, ni por el imperio, ni por la CIA, ni por el Comando Sur. El gran polo patriótico fue destruido desde el gobierno, desde el poder. Cada uno de los partidos, antes de judicializar a los partidos de oposición, los partidos del polo patriótico sufrieron el embate de una manera peculiar de manejar ese tipo de relaciones. Ya no se trata de los partidos del gran polo patriótico, se trata, por ejemplo, de la relación con el Partido Comunista o de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con dirigentes sociales como estos 6 sindicalistas condenados a 16 años de cárcel, fundamentalmente porque varios de ellos son o fueron en algún momento militantes bandera roja. Entonces uno dice, caramba, ¿qué expresa conductas como esa? ¿Cómo sintonizar conductas como esa con el planteamiento que hace el presidente Maduro sobre la existencia de un nuevo ciclo político? ¿Cómo te ubicas realmente en ese nuevo ciclo político? Yo creo, ciertamente, que hay frente a Venezuela una gran cantidad de retos e incluso unas cuantas oportunidades. Yo creo firmemente eso. Y creo que los venezolanos, todos, del gobierno, de la oposición, podemos ubicarnos frente a esas nuevas oportunidades y nuevos retos. Para poner un ejemplo muy concreto, okay, dijo aquí en su visita reciente al país el presidente Samper, el concepto de democracia está en crisis en el planeta, compitiendo desventajosamente con autoritarismos de izquierda y de derecha, y minado por dentro por el populismo de derecha, tipo Trump, tipo Berlusconi. Hoy difunto. Dentro de ese contexto, por primera vez en América Latina, las principales 5 economías están con gobiernos de izquierda o de centroizquierda. Posiblemente podría América Latina en este planeta transformarse en la región donde se resignifique la democracia y se promueva un nuevo tipo de entender y de vivir la democracia con mayor compromiso social y con absoluto respeto por los derechos humanos. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a eso? Caramba, ¿vamos a aprovechar de verdad las oportunidades que hoy tenemos o, por el contrario, son mayores los riesgos a la involución? ¿Está entendiendo la totalidad del gobierno y la totalidad del PSUV el que en efecto estamos en un nuevo momento político o el nuevo momento político lo entienden como el retorno a Díaz-Canel y compañía? Recién lo comentó el presidente, no es una propuesta que tenga varios años, apenas el debate está abierto, con dificultades y oportunidades, pero está ahí abierto. Pero tú ves del lado de la oposición que no hay debate. Es muy fragmentada, extraviada. ¿Por qué? Porque todavía después de 22, 23 años, y quizás más desde el Caracazo, no han logrado sintonizar con las nuevas realidades? Sí, yo creo que ¿Qué dificultades hay? Yo creo que habría que diferenciar lo que es la situación de la oposición político-partidista de lo que pudiésemos llamar la oposición social. Hay nuevas realidades, por ejemplo, en el ámbito de los organismos económicos. Es decir, hablar hoy de Fedecámaras es hablar de una realidad completamente distinta a la Fedecámara. El empresariado ve con más simpatías hoy al chavismo que a la misma oposición en algunos sectores. Yo no estoy tan Por lo seguro. menos no se le considera ya como una amenaza. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que el empresariado está manejando las realidades hoy del país desde una perspectiva no fundamentalista y creo que eso es bueno. Creo y veo en los movimientos laborales de base una forma muy inteligente de avanzar en la lucha. Ellos dicen, por ejemplo, no chicos, nosotros no nos empatamos en la búsqueda de la salida de Maduro, nosotros estamos defendiendo el salario, estamos defendiendo a los jubilados, estamos defendiendo el ingreso familiar. ¿Por qué? Porque al plantear eso incorporan a toda la masa trabajadora, incluyendo el chavismo descontento. En la sociedad civil. La crisis económica es lo que hoy está uniendo a la sociedad venezolana, a los venezolanos. Es correcto. Las preocupaciones, las expectativas, incluso el nuevo modelo, la nueva visión acerca de la economía y la sociedad que está surgiendo. Incluso, como resultado de un proceso de maduración de más de 20 años. Es así. Incluso en la sociedad civil, que antes era
casi que por definición satelital en torno al gobierno o en torno a los partidos de oposición. Tú ves hoy expresiones como el Foro Cívico, por ejemplo, que tienen una autonomía real frente a esas expresiones. Entonces, yo diría, ojo, creo que hay una oposición social donde hay debate, donde hay interacción, donde hay apertura frente a nuevos procesos y nuevos retos, y hay una oposición político-partidista que lamentablemente no entiende que tiene que pensar fuera de la caja, porque esa caja donde están, a lo único que los ha llevado es a el deterioro, al distanciamiento de las realidades del país y a su propio desprestigio. Yo veo más bien un centro político de más de la mitad de la población que hoy está discutiendo, está debatiendo, donde hay increíbles consensos sobre temas diversos, sobre todo en el terreno económico, y dos sectores que todavía no terminan de conectarse con esa nueva realidad social. Ahora, quería preguntarte, en estas limitaciones, en estos obstáculos, en estas dificultades que ha tenido la oposición, ¿qué influencia han tenido los factores internacionales? Pero me responde una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Jesús Chuo Torrealba, comunicador social, fue militante del Partido Comunista de Venezuela, dirigió Radar de los Barrios y también fue secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática. Los factores internacionales, ¿de qué manera han favorecido, han dificultado este proceso inconcluso, frustrado, que vincule a la oposición con las mayorías? Te digo que creo que es la primera vez que vemos a un sector de la sociedad tan dependiente de las decisiones y de la influencia de factores ajenos al país, de factores internacionales. Los partidos AD y COPEI se caracterizaron, entre otras cosas, por ser partidos nacionalistas. ¿Qué pasó ahí? Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que estamos, los venezolanos de esta época, que tenemos la edad y la formación necesarias como para hacer ese alerta, tenemos la obligación de hacerlo. Los venezolanos, todos los venezolanos, los de izquierda y los de derecha, fuimos siempre, nos caracterizamos siempre por ser tremendamente nacionalistas. Habría que recordar que la democracia venezolana se enfrentó en no menos de 5 oportunidades a las políticas del Departamento de Estado y las vencieron, Desde la doctrina Betancourt, rechazando a la doctrina Roosevelt, sobre el apoyo a las dictaduras latinoamericanas, la fundación de la OPEP, el tema del Canal de Panamá, el tema de Nicaragua, el tema de El Salvador. En todos esos temas, la democracia venezolana tuvo, repito, posiciones muy distintas a las del Departamento de Estado que terminaron siendo victoriosas. En el caso de la izquierda también, yo debo recordar que los comunistas venezolanos, ¿no?, fueron en primer lugar reacios a aceptar las líneas que le bajaban desde el Comintern a través del llamado Buró del Caribe. Y en fecha más reciente, por ahí por los años 60, cuando estaba la dictadura de Castro en el cenit de su prestigio, en plenos años 60, cuando Castro intentó dirigir el proceso político de la izquierda venezolana, cuando intentó mandar a Venezuela al Che Guevara, los comunistas venezolanos le dijeron, no, ¿qué va? El proceso político nuestro lo dirigimos nosotros, no ustedes de La Habana. Entonces, esa situación, hoy tenemos una realidad completamente distinta. Tenemos dirigentes de oposición que, frente a estos factores de poder internacionales, se han conducido no como aliados, sino prácticamente como súbditos, ¿no? Como empleados. Una cosa muy lamentable. Y en el caso del oficialismo, repito, aquí el Partido Comunista de Venezuela
el hoy agredido por el gobierno Partido Comunista de Venezuela, supo enfrentarse a Fidel Castro en el momento de máxima gloria y de máximo esplendor del fenómeno cubano. Entonces, hoy tenemos, casualidad, cuando estamos grabando esta conversación, tenemos a altos dirigentes del PSUV en La Habana consultando y conversando. En una relación que obviamente ha parecido más bien de subordinación que de compañerismo. Esas cosas tenemos que corregirlas los venezolanos. ¿Cuál es el problema? ¿La generación, esta nueva generación de políticos, esta reciente generación de políticos, o realmente es una visión, una conducta de las élites de donde han surgido este liderazgo reciente de la oposición? No estoy Son seguro. las élites. No estoy seguro, Oscar, no estoy seguro, te lo digo sinceramente. Además, ellos forman parte de esas élites. Además, advierto a los efectos de la construcción de todo nuestro discurso, como tú siempre me preguntas sobre lo que pasa en la oposición y yo te respondo sobre lo que pasa en la clase política, claro, incluyendo el oficialismo. Fíjate, es posible que haya en las recientes promociones de dirigentes opositores, por desconocimiento de la historia. A mí me ocurrió una vez conversando con uno de ellos, una persona que era dirigente de uno de los máximos partidos de oposición y no sabía que era contadora, por ejemplo. Yo le ponía como ejemplo de lo que es ser independiente, y le hablaba del proceso de contadora y no sabía que era contadora más allá de un destino turístico. Entonces, es posible eso, pues un problema de formación, un problema de falta de oficio político, que los haga más maleables, más vulnerables a caer en una relación de dependencia y de fascinación con factores exteriores. Eso en el caso de la clase política opositora es posible. Pero fíjate tú, la fascinación oficialista por el fenómeno cubano no es de las nuevas promociones. Es el propio Chávez, ¿no? Forma parte de la cultura de la izquierda histórica. Sí, pero no crea, la influencia cubana no es tan relevante como pudiera parecer. Y si te pregunto seguramente que no, pero fíjate lo siguiente, digo que es delicado porque Chávez es un factor fundamental dentro de la estructuración del imaginario oficialista, es clave. Entonces, fascinarse por Cuba en los 60 era como, bueno, fascinarse por la minifalda, que también es del año 68 o algo así, o por el Mayo francés, pero fascinarse por Cuba en los 90 o en el 2000 es también un problema de falta de formación, de falta de criterio, de falta de conocimiento. Entonces uno dice, caramba, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo se explica eso? Mira, y yo te pregunto más por la oposición, porque tú vienes a ser un dirigente fundamental de la Mesa de la Unidad Democrática, ni más ni menos que su máximo dirigente en términos políticos, administrativos. Fuiste secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática. Y siempre me ha interesado saber qué es lo que pasa en la oposición. Yo te puedo hablar muy bien, yo te puedo hablar con mucha certeza del fenómeno chavista, de lo que ha significado en términos de identidad política. Yo sé que tú lo has estudiado en profundidad, a fondo. Es así. Nadie sabe más de chavismo que Interlaces en este país, porque lo venimos diagnosticando, evaluando, analizando desde que nació prácticamente. Claro. Por ejemplo, si hablemos del chavismo, la revolución nació en los cuarteles. ¿Qué significa eso desde el punto de vista político, cultural, ideológico? Que un proceso de cambio, para algunos positivo, para los otros no, haya nacido en los cuarteles. ¿Qué significación política y social tiene eso? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Jesús Chuo Torrealba, comunicador social, activista por los derechos humanos, fue militante del Partido Comunista de Venezuela y también fue el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática. Ese factor
para hablar del chavismo ahora, que además es un fenómeno, es un proceso, es un acontecimiento fascinante para cualquier investigador, intelectual, analista. Hay una característica que es muy relevante, y es que la revolución, podemos decir que nació en los cuarteles. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene eso? Yo creo que hay tres cosas que me llaman mucho la atención a mí a propósito de esa realidad que tú señalas. La primera es la facilidad que eso le brindó al movimiento chavista para empatizar con líneas profundas del pensamiento político venezolano. Recordemos que nosotros tenemos de los 200 y tantos años de existencia como república independiente, apenas unos poco más de 50 años de gobiernos civiles. Todos los demás fueron gobiernos militares. El tema del caudillismo, el tema del hombre a caballo, el tema del hombre providencial fue muy fuerte como impacto histórico y como clave de identidad. Así que el que ese movimiento surgiera de los cuarteles le permitió en su momento aquella idea peregrina de que aquí lo que hacía falta era una gorra, pues que aquí lo que hacía falta era el carácter de lo militar implicado en la gestión de los civiles. Pero los cuarteles están llenos de pobres. Eso tiene que tener alguna incidencia. En primer lugar, esto que te estoy diciendo, desde mi condición de maestro de historia, de profesor de historia. En segundo lugar, está ese tema social. El ejército en Venezuela, la Fuerza Armada en Venezuela, a diferencia de lo que ocurre en Chile o lo que ha ocurrido en otros países, es una Fuerza Armada con un fuerte componente popular, y eso permitió, digamos, ese trasvase. ¿Y nacionalista podrías agregar? ¿Te parece? Podría ser. Y hay otra cosa que me parece que determina o que está vinculada con esto. Hubo y existe aún una resistencia y una reticencia de los sectores alternativos a abordar lo militar desde una perspectiva republicana. Es decir, siendo, por esto que tú estás diciendo, este proceso político nació en los cuarteles, siendo el dato militarista, no militar, militarista, un dato tan importante para la comprensión de lo que es el perfil del proceso político actual y del gobierno y del régimen, ¿cómo no entender que tienes que, dentro de tu conjunto de alternativas, tienes que tener una visión clara y una propuesta clara sobre lo militar? Desafortunadamente la oposición político-partidista no lo ha hecho, no lo ha estructurado. Ellos se han limitado a ofender a los militares en público y a adular a los militares en privado. Eso es un error. Yo creo que en este país es necesario hoy tener un claro mensaje hacia la institución militar, hacia la carrera militar y hacia la familia militar. Una posición muy clara desde el ámbito de lo republicano, de lo institucional. Aquí hace falta la reivindicación del 328 constitucional, no para agredir a tal o cual sector, sino para enaltecer a la Fuerza Armada. ¿Es posible en Venezuela y en América Latina un proceso de cambios, un modelo de justicia social, de inclusión social sin los militares? Tú lo ves en el resto de América Latina, como los militares han sido un obstáculo o han reprimido los procesos de cambio. ¿No crees tú que es indispensable para un proceso de transformación real la participación de los militares o el respaldo de los militares? Igualmente puedo hablar de los medios de comunicación social como Yo factores creo muy influyentes. que hay posturas esencialistas y por eso mismo necias, ¿no? Que intentan reducir todo a un asunto de blanco y negro y decir, por ejemplo, los militares tienen que regresar a sus cuarteles. Claro. Señores, nuestro país hoy, ¿no? Este país donde hay rodio, donde hay uranio, donde hay petróleo, donde hay oro, donde hay tantas cosas que lo convierten en una presa apetecible, nuestro país hoy se está deshilachando literalmente.
Ya no se trata de un problema en las fronteras. Se trata de la presencia de grupos armados irregulares que vulneran el principio de soberanía y que están actuando en el mismo centro del país, ya no solamente en la pobreza rural, también en la pobreza urbana. Entonces, en un país así, tan apetecible y tan amenazado, ¿cómo tú vas a decir que no necesitas una Fuerza Armada altamente profesional, altamente eficiente, con un apresto operacional de primer grado, nacionalista, institucional, ¿no? Y claramente militar. Cuando digo claramente militar me refiero a que no sea militarista. Yo debo recordar acá que la primera persona que alertó contra el militarismo, es decir, contra la extrapolación inadecuada de lo militar al ámbito de lo civil, fue nada más y nada menos que el libertador Simón Bolívar. Eso hay que transformarlo en aspiración nacional y en política de Estado. Ahora, tú necesitas que los sectores políticos estén haciendo eso y no lo están haciendo. Repito, desde el ámbito opositor no hay clara una política hacia lo militar y desde el ámbito oficialista, desgraciadamente, tienes en unos casos una suerte de caricatura, ¿no? Tienes a civiles militaristas intentando parecer o disfrazarse de militares y tienes a militares que están conscientes cada vez que hablan del carácter chavista de la Fuerza Armada, cada vez que hablan del carácter socialista de la Fuerza Armada, saben que están violentando el 328 constitucional, saben que están violentando justamente el pacto de convivencia entre los venezolanos. Entonces, esas cosas también tienen que ser resueltas. Ya estamos culminando. Insisto en la oposición. Tú eres un experto en la oposición, de la oposición. ¿Cuál es el futuro de la oposición? Y te lo pregunto hasta con preocupación, porque en una democracia es vital, es fundamental la existencia de una oposición responsable, con un programa, con una personalidad, con una identidad, con una propuesta, con un horizonte de futuro, con conexiones con los movimientos sociales y la ciudadanía. ¿Cuál es el futuro de la oposición? Yo te agradezco el título que me regalas de experto en la oposición, pero como tú mismo dices cada vez que aludes a la esa experiencia, tú tuviste una experiencia fundamental. Yo vengo de un hogar comunista. Claro. Yo fui militante Además, del Partido Comunista. Esa mezcla es también interesante. Yo vengo de un hogar comunista y de un hogar de luchadores sindicales. Yo fui militante del Partido Comunista a los 13 años hasta los 15 años. En el año 1984 me desvinculo de toda militancia partidista y luego ocurrieron las cosas que ocurrieron a partir. Me imagino fue una experiencia extraordinaria. Una experiencia social y comunicacional muy importante. Ahora, por eso te digo, yo no me considero un experto en la oposición. Yo soy un conocedor profundo de la clase política venezolana. Muchos dirigentes hoy del oficialismo los conozco de vista, trato y comunicación, o los conocí cuando eran niños o cuando éramos niños. Por eso te digo, tú me dices, ¿cuál es el futuro? Me preguntas, ¿cuál es el futuro? Futuro inmediato, sí. Yo creo que tenemos grandes oportunidades. Yo creo que se está produciendo ya en el ámbito de la oposición social venezolana e incluso en las bases de la oposición partidista, un proceso de comprensión de los errores que se cometieron y de la necesidad de corregirlos más allá de los golpes de pecho fingidos. Creo que está emergiendo un liderazgo que va a significar una superación de estas cadenas de errores que han sido muy costosas, porque no solamente es que se han equivocado y han sido derrotados, sino que incluso cuando hemos obtenido victorias muy importantes, como la del 2015, han sido despilfarradas. Creo también que en el oficialismo se están produciendo movimientos interesantes, no solamente los que se producen de arriba hacia abajo, no solamente esta declaración del presidente Maduro diciendo que estamos en un nuevo proceso político, no, yo creo que están pasando también en las regiones, en los estados, en los movimientos sociales, interesantes procesos de refrescamiento. Ojalá que todo eso permita avanzar hacia una clase política que respetando las diferencias. Hoy el chavismo está redefiniendo muchas cosas. Y estoy hablando del chavismo de base.
redefiniendo, resignificando, incorporando nuevos valores, nuevas gramáticas, nuevas narrativas? Yo tengo muchos amigos en el chavismo de base, yo tengo muchos amigos en el chavismo en los barrios, y yo sé que eso es cierto. Ahora, también sé que están profundamente decepcionados con la dirección pesuvista. A diferencia del opositor, que siempre ha estado en contra del gobierno, el chavista de base se siente no solamente decepcionado, se siente además de alguna forma traicionado incluso a nivel simbólico, incluso a nivel estético, incluso a nivel de lo que son las apariencias del poder. Eso tendrán que revisarlo, sí, porque ciertamente tiene un impacto en lo que son los resultados electorales del chavismo desde el 2012 hasta hoy. Y evidentemente va a tener un impacto sobre el país en general, claro, sobre nuestra identidad, sobre nuestra cultura y nuestro futuro inmediato. Bueno, Chuo, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a ti, Oscar, por esta experiencia. Valoro tu experiencia, tu trayectoria en distintos terrenos. Muchas gracias. A ti. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz.